Bienvenido nuevamente a nuestro canal de YouTube Comex y Aduanas en HD. El día de hoy vamos a conversar sobre los aspectos previos a la gestión aduanera. Te habrás preguntado qué se necesita revisar antes de iniciar un proceso de desabanaje. Bien, pero antes de ello te invito a que puedas revisar los videos previos que hemos venido trabajando sobre el tema aduanero y lo podrás revisar en los links que aparecen en pantalla. ¿Qué debo tener en cuenta antes de iniciar un proceso aduanero? Una pregunta muy relevante si es que no quieres tener complicaciones al momento de hacer tu exportación o importación de mercancía. Y lo primero que hay que tener en cuenta es conocer nuestra mercancía. Y cuando hablamos de conocer la mercancía, no hablamos que solo lo conozcas desde el punto de vista comercial, sino que realmente puedas identificar la mercancía desde el punto de vista técnico sobre su merciología. Y esto es relevante en la gestión aduanera porque está estrictamente relacionado a la identificación arancelaria de la mercancía. A nivel global, se utiliza un sistema llamado el sistema armonizado, que identifica las mercancías con un código numérico de 6 dígitos a nivel mundial para poder luego, con esta identificación, poder establecer las tasas arancelarias. Entonces, eh, importante tener la identificación de la mercancía para poderlo clasificar. Y clasificar significa asignarle una identificación arancelaria. Todas las mercancías tienen una sola identificación arancelaria. Y a partir de esta identificación, podremos saber primero cuánto es los tributos de importación o los derechos arancelarios que pagará nuestra mercancía. El segundo hecho importante por qué tenemos que saber la identificación de la mercancía es para saber si la misma se encuentra restringida o se encuentra prohibida. Hay mercancías que pueden ingresar al país con ciertas certificaciones, permisos o autorizaciones, cumpliendo ciertos aspectos técnicos que exigen diferentes instituciones como DGMIC, DIGESA, SENASA, el MTC, etcétera. Pero también existen mercancías que son prohibidas, que quiere decir que no podrán ingresar al país aún sin ninguna posibilidad de poder sacar alguna autorización para ingresar, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, tenemos los neumáticos usados, la ropa usada, etcétera. Este punto es relevante porque más allá de que está sujeto a una multa de un aspecto pecuniario, en nuestra legislación peruana, ingresar mercancías prohibidas o restringidas sin contar con las autorizaciones respectivas está estipulado como un delito de tráfico de mercancías restringidas y prohibidas. Por ello es muy importante poder establecer con claridad cuál es la clasificación arancelaria que le corresponde a nuestros productos y con ello saber cuánto tiene que pagar de derechos arancelarios, saber si que lo puedo ingresar al país, saber que si para ingresarlo al país necesito de algún tipo de documentación adicional. Otro hecho importante de saber cuál es la clasificación arancelaria es para la aplicación de los acuerdos comerciales que Perú tiene suscrito con diferentes economías del mundo. Los acuerdos, para saber si el producto está o no comprendido entre las liberaciones, se realiza a través de la partida arancelaria. Perú tiene casi 21 acuerdos comerciales, por lo tanto, muchos de nuestros productos que ingresan al país de manera en la importación para el consumo
pues en gran parte se encuentran liberadas, pero para hacer un uso correcto de estos acuerdos comerciales tenemos que tener la clasificación arancelaria correcta. Y finalmente, el tema de poder identificar la mercancía está relacionado también a dónde se va a destinar estas mercancías, al comercio, la industria, el uso, el consumo. Y de esto lo haremos un poco más adelante porque está vinculado al tema de los regímenes aduaneros. Entonces, primer punto necesario es conocer la mercancía para poder determinar su clasificación arancelaria. Otro aspecto importante de conocer las mercancías que debemos tener en cuenta es el tema de la valoración aduanera. Es un tema relevante y que está estrechamente relacionado al tipo de transacción comercial que nosotros tengamos al momento de hacer nuestra negociación. Hay algunos temas que hay que considerar dentro de la valoración aduanera. Por ejemplo, si en el valor de nuestros productos ha intervenido algunos conceptos diferentes a lo que el proveedor me ha establecido en la factura comercial, ¿no? Por ejemplo, pagos que se pueden haber hecho a otras empresas por ingeniería, por diseño, que han sido necesarios para la elaboración del producto y que no necesariamente ha sido un costo que ha asumido el proveedor. Por lo tanto, ese costo, al no haber sido asumido por el proveedor, no está en la factura comercial. En el Perú existe una relación de partidas sensibles al fraude. Y estas partidas, que generalmente están relacionadas a las telas, que son sensibles al fraude, pues pasan por este proceso de valoración de mercancías porque la aduana pues tiene referencias de productos similares o idénticos a los que importan estas empresas que probablemente en un rango de fechas puede que estén en valores superiores a las que se declaran al momento de la importación. Entonces, muy relevante el tema de valoración de la mercancía, porque si nos llegan a cambiar el valor de nuestro producto, el valor que tienes consignado en tu factura comercial, se puede ver incrementado los tributos que tienes que pagar al momento de importar. Hay dos conceptos básicos que se conjugan para el cálculo de los tributos. Uno es la clasificación arancelaria que me da la tasa, y dos es el valor que aduana va a tomar como base imponible para el cálculo de los tributos. Y esa base imponible se puede ver variada por la valoración de la mercancía. El tercer punto importante a considerar es la destinación aduanera. De hecho, en un video anterior hablamos sobre los diferentes regímenes y modalidades de despachos, pero sí es importante tener en cuenta la destinación aduanera que le voy a dar a mi mercancía, ya sea porque esta va a salir de manera permanente del país, o ya sea que esta va a ingresar al país de manera permanente para su uso y consumo, o de repente ingresará temporalmente para luego salir sin ninguna modificación después de hacer una labor específica en el país, o de repente ingresa al país para ser transformado. Entonces, es muy importante definir la destinación o el régimen aduanero de manera que se busque eficiencia y de repente no pagar tributos innecesariamente cuando no corresponde pagar. Un ejemplo de ello son aquellas mercancías que vienen de manera temporal a hacer un trabajo puntual y que no se quedan en el país, sino que luego van a salir. Entonces, en esos casos, los derechos arancelarios son garantizados, pero finalmente no termina un pago. Pues hay que tener mucha relevancia en la elección del régimen aduanero, ¿no?
Y esto porque también ya, como habíamos mencionado en videos anteriores, pues la aduana viene a ser una suerte de la puerta de los países, ¿no? Esa puerta que abre para que salgan mercancías o se abre para que ingresen mercancías. Pero todas las mercancías necesariamente pasarán por este proceso aduanero, necesario para el control, necesario para darle legalidad al ingreso de nuestras mercancías. Y entonces, para poder ingresar las mercancías al país, gozamos de diferentes regímenes aduaneros, regímenes que se aplican de manera uniforme en los países miembros de la OMC. En las últimas modificatorias que tuvo nuestra Ley General de Aduanas, pues fueron agrupados eh, por regímenes de importación, regímenes de exportación, regímenes de perfeccionamiento, regímenes de tránsito, régimen de depósito y los otros regímenes aduaneros o de sección. Acá es donde tenemos que centrarnos en elegir eh, un plato del menú que se adecue a la mercancía que estoy trayendo y que se adecue al proceso por el cual voy a utilizar esta mercancía. Bueno, no me despido sin más, sin antes mencionarles que seguiremos generando videos cortos para poder juntos aprender sobre lo que es la gestión aduanera. Les dejo ahí mis contactos y mis redes. Si tienen alguna consulta para que puedan revisar los materiales que elaboramos.